casaba en la región. Pero esta especie de sospecha que hacemos los novelistas, basada en la información que se puede uno encontrar tanto local como del tipo de cocina que había, como las familias de las que provenía, me ayudó a imaginarme el catálogo de sabores de la niña Juana. Todavía no era solo Juana, la niña Juana, ¿qué pudo haber comido? Pensando en estos abuelos andaluces, seguramente hacían pepitoria, que es una salsa que se hace con almendra, con pan que se dora, y bueno, sabemos que es una zona donde el conejo se caza, ¿no? Y sabemos que la cocina de las familias criollas, porque la suya era una familia criolla, en la cocina las mujeres indígenas son las que estaban, y son las que estaban, a ellas en la Ciudad de México era a las que se les vendía el maíz, solo a ellas eran las que hacían las tortillas, o sea que el mundo del maíz pertenecía a las mujeres indígenas, y en la cocina de Juana Niña había mujeres indígenas, y no solo eso, su abuelo tenía 20 esclavos. Ahora nos parece así los esclavos, pero entonces Sor Juana misma, con su pensamiento liberal y progresista, no se cuestionaba la idea de la esclavitud, todavía no había llegado ese tiempo. Entonces, imagínense a 20 esclavos negros que eran familias. Está el testamento del abuelo de Sor Juana, y ahí podemos ver cómo se llamaban: Jacinta, María, quiénes son, Catalina, me acuerdo de Catalina, y claro, ellas traían sus propias herencias africanas, el uso del coco, que además lo curioso es que eso está en la cocina que acompañó la vida de Sor Juana y la época de Sor Juana, y en la poesía de Sor Juana. Sor Juana usa giros náhuatl en algunos de sus poemas. Cuando tiene 7 años, gana un concurso a una loa, un concurso que se da en Amecameca, porque ella escribe una loa al Santísimo. Y en esa loa es muy interesante porque usa voces náhuatl, habla de toros, porque su abuelo tenía también ganado, y habla de las voces negras, y su poesía también tiene muchas de sus poemas, unas ciertas ensaladillas, son como onomatopéyicos, con voces así ro, como si fueran cantos. Entonces, lo que es fascinante de ese siglo XVII y lo que Sor Juana nos puede adelantar a través de su poesía y de su recetario, no es un recetario, no había recetarios de autor, empezaba a ver, venían de Europa los recetarios de los cocineros de los reyes, y había imprenta, estaba la imprenta, ya Gutenberg había permitido que las recetas fueran memoria, y que si eran memoria era una posibilidad de compartir, de contagiar ciertas sapiencias de mesa, de cocina. Entonces, a Sor Juana en ella está, en su tiempo, en su siglo, en esta parte creativa culinaria y en su poesía, el nacimiento de la mexicanidad. Es decir, ese ser mexicano que es este mestizaje que se da, esta mezcla cultural donde obviamente la cocina quizás fue lo primero, lo más evidente, porque todos los días se tenían que tener prácticas de mesa. Y los conventos, donde vivió desde que tenía 21, ella entra a los 19 años con las monjas jerónimas, y la vida conventual tenía toda una actividad alrededor de la mesa, porque se comía ahí en el refectorio, pero no nada más, sino porque se les enseñaba a las jovencitas, las mandaban al convento para que aprendieran ciertas cosas, leer y escribir, música y la mesa, la cocina. Y por otro lado, la cocina del convento tenía otra función importantísima. Tenían que mantenerse, tenían que generarse ingresos, entonces tenían sus especialidades, y las especialidades sobre todo eran dulceras. Es decir, cada convento tenía una especialidad en el mapa geográfico, sobre todo del centro del país, pero también en Yucatán, que era con lo que comerciaban, o a veces obsequiaban a sus benefactores, o a los virreyes, las virreinas,
otros eclesiásticos, bueno, los bien me sabes, los suspiros, los marquesotes, los buñuelos, por decirles una, ahorita les leo un pedacito de Artemio de Valle Arizpe, donde hace una descripción que es como un acicate para la imaginación, porque es verbalmente jugosa. O sea, el catálogo dulcero de ese México colonial es el que forma el tapiz y el sustrato del dulce regional. O sea, lo que ahora es lo que, cuando vamos a Morelia, que si las morelianas, que si las charamuscas en Guanajuato, estas particularidades regionales, de alguna manera los conventos fueron los primeros que les dieron un carácter de pertenencia, y después hubo gremios, claro, gremios confiteros, no nada más ocurrió en los conventos, pero ahí, bueno, por eso tenemos las leyendas del rompope, ¿no? El rompope, Santa Clara, era parte de lo que se preparaba. Pero yo decía que es muy interesante esta época y lo que ocurre en los fogones, porque imagínense, creo que la revolución culinaria está en la introducción que hacen los españoles del azúcar. Es decir, antes de la llegada de los españoles se endulzaba con miel de abeja y miel de maguey, sobre todo miel de maguey. Acuérdense que existían estas figuras hechas de amaranto, de alegrías, que se apelmazaban con la miel de maguey y eran rituales, eran figuras rituales para los dioses. Pero el azúcar no existía, y el azúcar lo heredaron los españoles de los árabes. O sea, la manera de transformar el jugo de caña en azúcar, todo el proceso de extracción, igual que la destilación de licores, es una herencia árabe, de un refinamiento muy particular que revoluciona el mundo, porque primero el azúcar era usada para medicamentos. Digamos, todavía no se usaba, el primer uso del azúcar es, pues imagínense nuestras pastillitas, ¿no? Principio, algo que se llamaban principios activos, pero algún tipo de extracto de planta medicinal, amargo, ¿cómo podía saber bien? Con azúcar, ¿no? Los chochitos, así de claro. Pero después empezó a tener uso en la comida, porque lo que hacía el azúcar era conservar los alimentos. No había refrigeración, la carne se salaba, por ejemplo, ¿no? Y si queríamos conservar fruta, pues almíbares. O sea, las yemas de huevo, todos los postres que se hacían con yema de huevo en la época virreinal, es fascinante. Yemas reales, huevos mejidos, toda una variación de yema de huevo, que el azúcar permitía su conservación más tiempo del que hubieran durado si no se sometían a cierto proceso de cocción con azúcar. Las mermeladas, las jaleas, el azúcar fue la gran revolución, al mismo tiempo que México dio al mundo la vainilla y el chocolate. Digamos, ¿qué sería, entre otras cosas, el jitomate, la calabaza, la jamaica? Pero en el mundo, sobre todo del dulzor, imagínense sin la vainilla y el chocolate, que ahora es, el chocolate no se utilizaba para bizcochos, no se utilizó así en el siglo XVII. El chocolate era bebido, la herencia prehispánica era este chocolate que ahora le hemos agarrado gusto cuando lo volvemos a beber con agua y hasta picante, ¿no? Sí. Y ese era el uso, era el amargorcito de este cacao. Y la adición del azúcar ocurre una vez que llega aquí, la adición de la leche también, y esa es una forma de beberlo que incluso fue considerada pecaminosa, ¿no? Estaba prohibido, porque las señoras querían beber chocolate en la iglesia, ¿no? Iban a la iglesia, era justo, ¿por qué no? Con su chocolatito. Hasta hubo un invento que se llama mancerina. Cuando el virrey Mancera, que es en época de Sor Juana, la mancerina era una taza pegada a un platito, porque ahí podía estar el bizcochito, y entonces así se bebía el café, el chocolate. El café es muy posterior, no está en el momento del siglo de Sor Juana. Entonces, esta mezcla de ingredientes era una parte, las almendras, las nueces, pero México tenía el cacahuate, la pepita. Entonces unas entraban a sustituir a las otras, y
formas de cocción. Dicen los entendidos que la cocina prehispánica era a nivel de suelo, las mujeres de rodillas, metate, y con los españoles, con la llegada de los españoles, se empieza a usar el mortero, se empiezan a mezclar utensilios de cocina. El mortero, parece que el molinillo de chocolate viene de China, la nao de China traía una serie de productos, o sea, no nada más venían de este lado, venía la canela de Ceilán, por ejemplo, la actual Sri Lanka, del lado del Pacífico. Entonces, esta cocina se elevó al fogón con leña. Y, por ejemplo, Ana Benítez Muro, para adaptar las recetas, cuando encontraba que algún alimento, sobre todo estos dulces, estas especies de cuajadas, se hacían a dos fuegos, ese era el horno. O sea, en lugar de horno, fuego por abajo, un comal arriba y fuego, leña por arriba o carbón, y ahí teníamos los dos fuegos y había un horno. Funciona. ¿No? Funciona, ¿verdad? Funciona, sí. Ahora nos dirían póngalo al horno a tantos grados, ¿no? El recetario contemporáneo. Pero también los modos de cocción se diversificaron, se enriquecieron, porque yo creo que aquí en este mestizaje culinario en particular, lo que hubo es un enriquecimiento mutuo, diverso, riquísimo, y muchos de los sabores de la época. Yo cuando leía el recetario que hizo Ana de Sor Juan, atribuido a Sor Juana, encontrado en el convento, que Ana Benítez Muro probó y adaptó, y quiere decir que ella guisó todos los platillos. Ella una vez me dio a probar uno de los guisos más interesantes del recetario, se llama turco de maíz cacahuacintle. Todos los platos son muy barrocos, o sea, el recetario revela el espíritu de la época, el barroco. Entonces, por ejemplo, hay muchos guisados en capas. El turco de maíz cacahuacintle es cacahuacintle, luego una capa de, como sería nuestro picadillo, ¿no? Carne con acitrón, con aceitunas, con alcaparras. Ya estamos viendo ahí lo árabe, con la biznaga mexicana, con canela, y otra vez turco de maíz cacahuacintle, y digo turco, capa, y eso se le llamaba turco. Todavía no sé por qué se le llamaba turco. Me parece muy interesante porque nos lleva a otras geografías, pero la mayoría de los platos salados del recetario, que son los menos, la mayor parte son 26 recetas dulces y 13 saladas. Todas son así, menos unos platillos como gigotes se llamaban, muy del francés gigot. Y estos platillos en capas, con arroces que venían de Oriente, o los árabes también lo habían traído, y siempre mezclado con dulce, y siempre dicen empedrado, los platillos todos están empedrados de nueces, piñones. Yo me imagino su aspecto como un retablo barroco, es decir, no había espacio vacío, la comida era así llena. ¿Por qué usaban las yemas? Porque, bueno, una hipótesis dice que las claras se usaban, ¿verdad?, para los retablos en los templos, el oro, para pegar las hojas de oro, ¿no? Y ¿sabes qué? Sí se usaban para eso. La hipótesis que no es que como había tantas yemas sobrantes, se empezaron a darles uso culinario. Muchísimas yemas, impensable en nuestras épocas de miedo al colesterol, pero es un mito, también es un miedo al colesterol, ¿no? Sí, muchísimas recetas tienen yemas, y algo que a mí me asombró de la época, y complementado con otro libro que si no lo han leído es muy gozoso, de Salvador Novo, el de Grandeza de la Cocina Mexicana. Bueno, él también habla, muchos han escrito sobre la cocina virreinal, también Paco Ignacio Taimo I, nos dan, y Artemio del Valle Arizpe, nos dan un panorama de lo que era la cocina a veces cuando dicen en tiempos prehispánicos, son 3 siglos. Son 3 siglos, o sea, 3 siglos debe haber habido una evolución, sin duda, del comienzo de la época virreinal al término de la época virreinal, donde las influencias orientales también se dejaban sentir. Pero me fue lo que quería decir de la cocina virreinal. El empedrar, no,
En el recetario de Sor Juana, varios de los platillos dicen ante de mamey, ante de betabel, ante de nuez, y se preparaban, es una especie de crema, ¿no? Pero se ponía sobre le llamaban mamona, este pastel básico esponjado, como el panqué clásico. Aquí no dan la receta. La hipótesis también es que no se podía preparar el panqué en el convento, que seguramente lo traían de otros panaderos porque necesitaban horno. Entonces, bueno, pero este ante, resulta que es que se comía antes, eso lo dice Guadalupe San Vicente. Se empezaba el ritual de mesa con una cosa dulce, y muy dulce. Entonces se comía un ante y se terminaba con un postre, ¿no? Postre y lo anterior. Y eran dos remates dulces, ¿eh? Puro adivinar. Puro adivinar. ¿Cuánto hacías de aquí a tal pueblo? Pues como media botella de tequila haces. Imagínate lo que duraban las comidas, ¿no? Una receta que vi de Brico Antiguo, un 5 de clavos, ya valió, un 5 de clavos con la receta. Así o sea, dicen iban a la muchas tienda veces. y un 5 de clavos, eso es lo que me dijo. Y al tanteo. Para saber. Para saber. Muchas de las recetas están así, dice tantito. Es un recetario que no se parece, a mí me llamó la atención lo del tantito. O sea, en el siglo XVII ya se decía tantito. Los diminutivos son muy náhuatl también, se supone que es importante el uso del diminutivo, pero también parte de la población que vino, los canarios, por ejemplo, los extremeños, sí usan el diminutivo. Entonces, de alguna manera, estas recetas están habladitas. ¿Yo qué hice? Me imaginé a Sor Juana entrando en la cocina del convento de San Jerónimo y oyendo como alguien, una de las monjas, dictaba la receta para que la aprendieran a lo mejor las chicas que la rodeaban, y entonces mientras ella lo asentaba en papel. Pero son recetas de un párrafo, no es ingrediente y modo de cocción o manera de prepararse, sino se toma esto y se hace esto y se hace esto, y se da por un hecho que el que está oyendo entiende. O sea, es una especie de recetario hablado, tradición oral, para cierta experiencia alrededor de los afanes de cocina, y eso es lo que a mí más me gusta, qué buena idea haberlo asentado por escrito. Si no hay este documento que asienta por escrito, como muchos de los recetarios que se han recuperado de la historia, no sabríamos a qué sabe una época. Yo digo que un recetario como este nos permite saber a qué sabía el siglo XVII, qué olores se desprendían de ciertos ámbitos, no los rurales indígenas, sino los ámbitos donde el mestizaje se había dado, ¿no? Y